Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Agosto 4 del año 2023 y seguimos con la siguiente parte de cómo armar el modelo de entrada de un Sudoku utilizando backtracking para que podamos obtener una respuesta y que Excel a través de una macro o de un conjunto de macros que consuma el modelo pueda resolver el Sudoku en el menor tiempo posible, ojo, en el menor tiempo posible, utilizando el modelo de backtracking y no nos tome 50 años, 100 años, 200 años, llenándolo por fuerza bruta, tal cual como lo vimos en el video tutorial explicativo y demostrativo de ese modelo utilizando Microsoft Excel. En el video anterior a este, que te voy a estar relacionando en edición con la miniatura para que tú lo busques, hicimos todo esto que tú estás viendo acá. Calculamos las celdas de cada uno de los elementos del rango. Calculamos los rangos a los cuales pertenecen cada una de las celdas, tanto para el componente de fila, como para el componente de columna, como para el componente del sector. Y a su vez también calculamos los números del 1 al 9 que son válidos tanto para las filas, para las columnas, para los sectores, columnas y filas, de cada una de las celdas correspondientes que se encontraran dentro del Sudoku vacías, las que están marcadas con un color de verde. ¿Listo? Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos en el video tutorial anterior, que duró cerca de una hora ahí dándole palo a este Excel para que pueda trabajar correctamente, colocándolo mediante el uso de fórmulas, anidando funciones, el modelo restrictivo que generara obviamente el consumo de este backtracking, de este método de backtracking para que hiciera el cálculo completamente. ¿Qué vamos a hacer en este video? En este video lo que vamos a hacer es a sacar en un rango o aislar en un rango las celdas que se encuentren vacías. Recuerda que si este es el Sudoku de 9 por 9, pues él va a tener 81 casillas. Fíjate que son las 81 casillas que yo tengo acá. Tengo la fila 82, estoy ocupando la cabecera, pero en total lo que tengo son 81 filas, fíjate el recuento numérico, 81 filas de cada una de las celdas y ahora necesito determinar mediante otro rango cuáles de ellas están vacías para sacarlas de todo este juego y posteriormente hacer algunos cálculos matemáticos que te voy a ir explicando en el transcurso del video para poder detectar los números válidos que yo puedo colocar dentro de cada una de las celdas vacías que tengo dentro de este Sudoku. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, muy sencillo. Recuerda antes de arrancar este video que yo te dejé en el video anterior que te relacioné hace un momento y que te voy a relacionar otra vez por aquí para que tú no te pierdas. Ese libro no estaba como habilitado para macros, es un libro normal, común y corriente porque como tengo la mente en la nube, entonces no tuve ni idea de precaución de decirte que guardaras el libro de Excel como habilitado para macros. Entonces lo que yo hice al iniciar este video tutorial fue arrancar nuevamente con el libro de Excel, pero ya habilitado para macros. Entonces para que tú lo logres hacer y no te vayas a perder, guarda el libro que descargues del video anterior como un libro habilitado para macros. Para ello vienes a la pestaña Archivo, luego vienes aquí a Guardar como. Y dentro de guardar como en examinar, le dices libro de Excel habilitado para macros, le colocas un nombre. Yo seguí el consecutivo, el 1186 es el que tienes que descargar. Este es el 1187 que creo no voy a colocar en la descripción. Solamente va a estar disponible para miembros para que tú lo hagas, obviamente, y puedas aprender, pero obviamente con esta base y el video del libro del video anterior, con eso es más que suficiente. Este creo que no lo voy a colocar, aunque no estoy seguro. Vamos a ver si a lo que termina de editar el video pienso lo contrario y lo coloco en el repositorio público para que todo el mundo lo descargue. Listo, guardas el libro de Excel como habilitado para macros y luego quiero que actives esta pestaña llamada Programador. ¿Es necesario activarla? Pues digamos que sí y no, porque así te vas acostumbrando a ver todo el conjunto de herramientas que vas a tener dentro del Excel y a su vez también ingresar al entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Listo, entonces si tú no tienes esta ventana activa, vienes aquí a la partecita de archivo, luego vienes a opciones y aquí en la partecita donde dice personalizar cinta de opciones, tal cual como estoy siguiendo aquí con el mouse, vas a encontrar una pestaña que se llama Programador
O bien se llama desarrollador, tú la tildas, le das clic en el comando aceptar y listo. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Vamos a arrancar detectando todo el conjunto de celdas vacías que se encuentran dentro de este rango que yo tengo aquí. Fíjate, dentro de este rango que yo tengo aquí, basándome en el sudoku que yo tengo dibujado en la parte más izquierda, específicamente de las celdas que se encuentran de color verde, que yo he rellenado así de color verde. Luego la macro las va a rellenar, podemos nosotros quitar el color para que ella las rellene, pero necesito sacar estas referencias de celda que se encuentren vacías dentro de un rango aparte para ir comparando cuáles de esas celdas le puedo colocar cuáles valores numéricos que sean válidos dentro del modelo para luego que la macro que hace la resolución del problema de backtracking pueda consumirlo y hacer la ejecución de regresarse atrás y volver a reprocesar para encontrar una solución válida a la respuesta de ese sudoku particular que nosotros le carguemos a Microsoft Excel. Entonces, voy a crear aquí una columna, fíjate, o una etiqueta de columna que se llame celdas vacías. Le voy a colocar o le voy a dar un enter, le voy a colocar este mismo formatito, me voy a venir aquí con la escobita, la voy a copiar, esta escobita yo la tengo acá, de la barra de acceso rápido, pero también la puedes sacar desde la pestaña inicio, justo aquí, desde copiar formato, que básicamente lo que hace es copiar el formato y luego le voy a quitar la alineación. Fíjate que es bastante simple. Justo aquí al lado voy a colocar otra etiqueta que necesito tener, obviamente, para que la macro que vayamos a hacer en el siguiente video, en este video vamos a hacer una macro, pero en el siguiente video también vamos a hacer la macro que resuelve y aquí la macro que carga los datos al modelo. Necesito verificar los valores que voy asignando de todo el conjunto de valores válidos. Es decir, por ejemplo, fíjate que la celda B2 que la tengo aquí vacía dentro del sudoku, obviamente la tengo de un color verde porque está vacía, tiene dos posibles salidas, el valor de 1, el número de 1 y el número de 7. Entonces, dentro de los valores asignados, yo voy a ir contando en cuál valor voy asignando, si asigno el primero o bien asigno el segundo, asigno el primero o bien asigno el segundo y en la siguiente columna voy a hacer un conteo de la cantidad total de elementos válidos que va a tener el conjunto de celdas vacías que yo vaya a descargar dentro de la columna. Entonces, para ello voy a colocar una siguiente etiqueta que se llame cuál es el valor que yo voy a asignar o cuál es el valor que le voy a colocar a cada una de las celdas vacías y que me lo enumere con un índice. No me va a poner el número, por ejemplo, no me pone por ejemplo el 7 o no me pone por ejemplo aquí el 3 en caso de que se llegue a dar. No me va a poner el valor de 1 ni el valor de 7, me pone el índice o bien el primero o bien el segundo o bien el tercero, dependiendo de cuál esté utilizando la macro en un momento determinado. Copio este mismo formatito con la escobita, lo pego por aquí y aquí voy a colocar cuál es la cantidad de valores válidos. Fíjate, un valval. Yo le puse así, obviamente necesito espacio, así que le coloco nombres cortitos y para eso estoy haciendo el video, para que tú entiendas qué significa cada uno de ellos y lo tengas en cuenta. Le copio con la escobita el formatito y lo pego por aquí y valval significa los valores válidos. En total, por ejemplo, para la celda B2, los valores válidos serían el 1 y el 7. Entonces, el valor aquí sería 2. Y el que asigne la macro, por ejemplo, que va a hacer la resolución, entonces la macro va a decidir si asigna el primero, entonces pone el primero, le voy a asignar de ese valor de 2. Es decir, 1 de 2 ya asignado. O bien asigno el 7, entonces si no le sirve el 1 y debe ser el 7, entonces asigna el 2 de 2 posibles valores válidos. Aquí va el índice, no el valor numérico. Perfecto, voy a hacer el ancho de estas columnas porque ya vi que no me va a caber, lo voy a colocar por ejemplo de un valor de 9, creería que todavía me queda espacio, le voy a colocar un valor de 8, sí, 8 está bien y posteriormente voy a hacer esta columna del tamaño de 2 para que me dé espacio y aquí voy a colocar los 9 números posibles que voy a utilizar con el conjunto de una fórmula anidando funciones para que me diga cuáles sí son esos números válidos. Es decir, dígame el número 1 válido, el número 2 válido, el número 3 válido, etcétera, etcétera. Voy a ir hasta 9, entonces vengo y copio o arrastro más bien el conjunto de celdas hasta acá, fíjate, y luego vengo y selecciono
y en el ancho de la columna le voy a colocar el valor de 3. Fíjate, para que me dé espacio y me quedó perfecto tal cual como yo lo quiero, lo voy a centrar y de hecho a esta columna que va a ir calculada con una fórmula, estas también van a ir calculadas con una fórmula, le voy a colocar un colorcito particular y diferente para que tú lo tengas en cuenta y no te me vayas a perder. ¿Listo? Esto va calculado con una fórmula. Yo creo que ese azul le queda bien. Ahora bien, ya tengo listo la celda donde voy a descargar la información. Le voy a colocar a esto un ancho de columna de 2. Listo, ya lo tengo acá. Voy a pegarle una revisadita. Necesito a las celdas vacías el valor asignado que vaya colocando en un momento determinado, los valores válidos posibles. ¿Cuáles son esos valores válidos posibles? Dentro de una matriz saliente y necesito para darle información al usuario y para consumir yo también esa misma información. Cuando la macro de resolución esté haciendo la resolución, necesito ver o verificar en qué valor estoy asignando o en qué ciclo voy o en qué celda vacía voy del Sudoku asignando un valor numérico. Es decir, voy a colocar aquí, por ejemplo, una etiqueta que me diga asignando valor en la celda vacía tal, asignando valor, de hecho me gusta bastante este nombre, asignando valor en la celda vacía, le voy a colocar así, mira, 2 puntos, discúlpame ahí las tildes, yo sé que vacía lleva tilde, entonces no lo voy a poner, obviamente para no gastarme allí el tiempo en esto, yo casi soy, digamos, como bien práctico en esto, en no ponerle tilde a las palabras, si tú obviamente quieres corregirlo, pues le colocas la tilde, yo no me voy a complicar con esto. ¿Qué voy a colocar dentro de esta celdita del frente? El valor de la celda, por ejemplo, la celda número 1 o bien la 2 o bien la 3. Recuerda que la numeración empieza de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, colocando o detectando cada una de las celdas vacías para ir colocando, por ejemplo, un valor numérico de los que se encuentran aquí como posibles candidatos de valores válidos para irlos descargando dentro del Sudoku, que es lo que va a hacer la macro que va a resolver el modelo. Ahora bien, ¿qué voy a colocar dentro de esta celda? Pues en qué ciclo o en qué celda vacía está llenando la macro. Es decir, la celda en la que está utilizando o la que está barriendo la macro de resolución me tiene que ir diciendo estoy llenando la celda vacía número 1 o la celda vacía número 3 o la celda vacía número 4 o la celda vacía número 9 o la 10 o en este caso la 13. Estoy llenando la celda vacía tal. Él me va dando con un valor numérico qué celda vacía estoy llenando. Como voy a apuntar obviamente al Sudoku, yo le voy a colocar un colorcito a esto de verde que tenga el mismo color y en la partecita de abajo le voy a decir cuántas celdas vacías existen dentro del Sudoku. Este valor sí que es importante porque me va a permitir consumirlo a través de la macro para poder contar cuántos ciclos necesito hacer en retroceso y en adelantamiento a una vez consiga una salida válida para cada uno de los cajoncitos que existen de color verde. Es decir, hasta que no termine de mover la macro, no voy a dejar de hacer ciclos indefinidamente hasta que complete la cantidad de celdas vacías. Es prácticamente como una iteración continua hasta que no complete todas las celdas que tenga de color verde y que se llenen dentro del Sudoku. Listo, entonces le voy a colocar aquí cuántas celdas vacías existen. Por ejemplo, para que tú te acuerdes, vamos a colocar así, cuántas celdas vacías existen dentro del Sudoku. Le voy a dar un enter, fíjate que ya me lo ponen en negrita y aquí le voy a colocar un colorcito. De hecho lo voy a dejar sin color, a lo último le colocamos un colorcito para no complicarnos tanto y que pueda ver la fórmula correctamente. Vientos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar con una macro o voy a entrar al entorno de desarrollo y voy a escribir una macro que es bastante simple. Fíjate que en realidad lo que yo tengo aquí dentro de este rango son 81 celdas, no importando si todas las celdas, hay algunas que no necesitan colocarles valores y hay otras que sí necesitan colocarles valores, no importa. Si hay algunas que no necesitamos colocarle valores, necesito validar sobre las 81. ¿Por qué digo esto? Porque puede darse el caso de que un Sudoku venga completamente vacío y yo empiezo a llenarlo desde cero. Eso también es digamos, una salida válida de resolución. Que yo arranque un Sudoku con todas las digamos, celdas vacías y la macro se encargue de resolverlo él mismo, colocando valores aleatorios y con ellos comenzar a colocar posibles valores válidos. Listo, eso ya lo hará, digamos, el modelo si nosotros se lo pedimos, pero en este caso voy a contar sobre las 81 filas
para hacer referencia a todas las 81 celdas que tiene este Sudoku. Recuerda, 9 filas por 9 columnas, el valor de 81. Voy a detectar con el uso de la macro y voy a ir descargando en cada una de estas celdas, voy a ir descargando el valor de las celdas vacías. Recuerda que aquí mediante una fórmula o bien mediante una macro yo voy a ir detectando cuál es el valor que yo tengo asignado de los posibles valores, en qué ciclo voy asignando un valor o cuando vaya iterando una celda vacía, en qué ciclo voy del valor posible o un valor válido del total de valores válidos que tenga cada una de las referencias que se encuentren vacías. Por tanto, yo tengo que tomar estas dos columnas que tengo aquí para el modelo dentro de las 81 celdas posibles que puede tener el Sudoku totalmente vacías y borrarlas completamente para que la macro que hace la resolución trabaje obviamente sobre la precarga que vamos a escribir ahorita en el entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones. Digamos como que ese lo que tienes que entender para que sepas sobre cómo es el modelo lógico y por qué tienen que quedar así estático y no los puedo sacar mediante una fórmula. Porque una vez inicia el modelo, si lo pongo como una fórmula para detectar las celdas que se encuentren vacías respecto del Sudoku, pues obviamente al irla llenando, esto puede ir cambiando y obviamente alteraría la resolución de un modelo válido que exista y que pueda encontrar la macro. Por tanto, tengo que hacerlo a través de otra macro, que es la que vamos a escribir ahorita, porque el modelo necesita tenerlas estáticas para validarlas siempre como celdas vacías. Bien, no me dilato tanto, voy a regresar aquí al entorno de desarrollo que te mostré hace un momento y voy a insertar un nuevo módulo. Esto lo logro mediante el menú insertar nuevo módulo. Fíjate que aquí dice módulo 1, se acabó de insertar. Si tú le quieres cambiar el nombre se lo cambias, si no, no se lo cambias, no pasa nada aquí mediante la propiedad name. Yo no me voy a valer cambiándole el nombre, aunque siempre he dicho que lo mejor es cambiarle el nombre, pero como solamente vamos a trabajar dentro de un solo módulo, no creo que exista ningún problema. También te podrás preguntar con el nombre de esta macro que le voy a colocar por qué arrancamos con el paso 2 si no arrancamos con el paso 1, porque el paso 1 es precargar sudokus existentes dentro de la hoja de cálculo, que no tengo todavía y que no he cargado al modelo porque necesito entrar a la página o algún libro que me dé sudokus gratis y empezar a cargar para colocarlo dentro de la grilla. Pero como ya tengo uno existente, que fue con el que empezamos a trabajar, pues no tengo ningún problema, en utilizar este como muestra para irlo llenando. Así que vamos a arrancar directamente en el paso 2, que básicamente se encarga de tomar los datos de este Sudoku, meterlos al modelo para que el conjunto de fórmulas que vamos a hacer en un momentico obviamente tengan efecto. Entonces vengo al F11 y voy a cargar o voy a escribir, no a cargar, voy a escribir un procedimiento que, como ya dije, va a ser el paso 2. Este paso se va a encargar de cargar los datos al modelo. El primer paso se encarga de cargar el Sudoku o el Sudoku que yo elija de un montón de Sudokus a la grilla que tenemos allá cuadradita de 9×9. Eso lo hacemos a lo último porque simplemente es copiar dentro de la hoja de cálculo un conjunto de Sudokus y pasarlos allá dependiendo del índice que yo le diga. Póngame el Sudoku número 1 para resolver, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, dependiendo de lo que nosotros tengamos cargado. Entonces aquí en esta macro, que es la más importante, la voy a llamar cargar datos al modelo. Fíjate, cargar modelo de datos. ¿Con qué los vamos a cargar? Con los datos del Sudoku que tenemos allí de muestra, con el que tenemos en la grillita de 9×9. Entonces yo le voy a decir, paso 2 se va a llamar cargar modelo. Lo primero que yo necesito hacer dentro de esta macro es validar dos rangos. El rango que viene desde la celda, Z2, tal cual como tú lo estás viendo acá, que necesito borrarlos al arrancar un nuevo modelo, al arrancar un nuevo Sudoku, desde la celda Z2 hasta la celda Z82. Y lo mismo para la celda A2 hasta AA82. AA2 hasta AA82. Lo voy a hacer en dos líneas independientes para que tú no te confundas cuando estés escribiendo la macro. Yo sé que se puede hacer en una sola línea al tejer un solo rango. Es decir, le digo desde Z2
hasta la celda AA82 y la establezco como un vacío. Es decir, borro los datos ya que existen precargados de un sudoku que se haya resuelto anteriormente. Pero lo voy a hacer así para que tú entiendas que necesito limpiar ambas columnas y cuando veas el rango no diga por qué está haciendo referencia a dos columnas. Necesito hacerlo así porque esas dos columnas son las que van a cargar celdas vacías y posibles valores asignados de los totales valores posibles o válidos que existan para una celda vacía del sudoku en un momento dado. Entonces voy a colocar la hoja a la cual estoy haciendo referencia, que es donde se encuentra el sudoku. La pentiúnica que tengo dentro del libro de Excel se llama hoja número 1. Fíjate, aquí la tengo. Y luego voy a hacer referencia al nombre de esa hoja y califico directamente con la propiedad range. Es una propiedad que me permite cargar un objeto de tipo range mediante una cadena de texto que yo le copie dentro de sus paréntesis o dentro de su argumento. Llamo la propiedad range, le coloco un rango de celdas, posteriormente llamo a una propiedad que es la value y la establezco como vacío. Para ello le voy a decir, quiero ir desde la celda Z2, fíjate lo que voy a escribir acá, creo que me salté acá, Z2, dos puntos y coloco Z82. Creo que es así. Vamos a mirar nuevamente las referencias de celda Z82 hasta la celda Z2 o Z2, Z82. Al F11 regreso Z2 a Z82, armo el rango y aplico la propiedad value como un vacío. Listo, ahí lo tengo ya. Ya vacié toda la columna, la limpié, por así decirlo. Luego vuelvo y coloco hoja 1.range, abro y cierro paréntesis y coloco AA2 hasta AA82. ¿Listo? Y le coloco punto value para hacer referencia al valor de cada una de esas celdas. Van a ser iguales a un vacío. Y por último voy a hacer vacía la celda que se encuentra en la referencia J15, que es la que me va a decir en qué ciclo va la macro de resolución o la macro que resuelve el modelo de ese sudoku, en qué ciclo va, en qué celda vacía está asignando un valor numérico. Entonces, esta tiene referencia J15, también la voy a limpiar para que cuando vuelva y resuelva un sudoku nuevo, ella arranque completamente desde cero. Bien. Regreso al entorno de desarrollo y le digo hoja 1.range, abro y cierro un paréntesis, coloco J15, que sería obviamente esa referencia, punto value, es igual a un vacío, le doy un par de enter y seguimos programando. Necesito crear un rango o una variable de tipo range que me cargue un rango que contenga este sudoku. Fíjate, desde la referencia B2 hasta la referencia J10. Es decir, aquí voy a cargar un cuadrado completo dentro de una variable de objeto de tipo range para poderla iterar celda a celda y verificar cuáles de ellas se encuentran vacías para irlas volcando sobre este rango de celdas. Fíjate que el índice, cuando yo intente arrancar, la cabecera tiene el índice de fila número 1. Por tanto, al querer arrancar en esta referencia de celda, tengo que crear un índice que arranque en 1, le sumo una unidad para el primer ciclo, que detecta la primera celda vacía para que arranque con el valor de 2. Fíjate cómo te lo estoy apuntando aquí con el mouse, que hace referencia a esta celda. Bien, para ello vuelvo al entorno de desarrollo y con la palabra reservada DIN voy a crear una variable de objeto que por ejemplo se llame rango sudoku y la voy a declarar como del tipo de objeto range. Recuerda que todas las variables de objeto se cargan con la palabra reservada set. A su vez también necesito crear una variable del mismo tipo de objeto que va a contener el rango para poder generar la iteración mediante un bucle. Iba a decir un constructor, pero no está bien dicho, mediante un bucle o una estructura de control for each next. Bien, entonces vengo aquí y le digo, por ejemplo, celda sudoku, se va a llamar esa celda que va a servir de iterador o de variable iteradora para que recorra cada una de las celdas de este otro rango. Recuerda que un objeto de tipo range puede contener una o muchas celdas, por tanto, esta va a contener siempre una y eso lo hago yo dinámicamente mediante ese for y esta va a contener un conjunto de celdas que van a contener todas las celdas del sudoku vacías y llenas de esas 81 que tengo marcadas allá dentro de la hoja de cálculo en la parte izquierda. Y a su vez también necesito crear una variable iteradora, en este caso, que me itere, como su nombre lo dice así, el número de la celda del rango de la celda Z
vamos a irnos aquí de la celda Z, en donde, perdón, voy a ir asignando un valor de celda o un valor de referencia de celda vacía en cada uno de los elementos existentes. Recuerda que voy a iterar 81 celdas, pero todas no están vacías. Entonces, cuando yo vaya colocando acá un índice, el índice va a ir creciendo siempre y cuando se detecte una celda vacía. Para una celda llena, el índice no incrementa. Por tanto, un conjunto de celdas vacías simplemente van a traducir en una menor cantidad de celdas dentro de este rango de las posibles 81 y el resto las deja vacías, pero hacia abajo. Una manera de hacer la iteración que ya te vas a dar cuenta cómo se logra mediante, digamos, como una pequeña variable que sirve de iteradora, que en este caso es la variable índice. Bien, ¿cómo hago para cargar el rango que va a hacer referencia al sudoku dentro de esta variable? Pues muy sencillo, como ya te dije, con la palabra reservada set, en donde coloque rango sudoku, va a ser igual a lo que se encuentra en la hoja 1.range en el rango, que ya te había dicho que es de B2 a J10, literalmente ya me lo aprendí hasta de memoria. B2, 2 puntos, J10, pero para no irme a equivocar, ahorita lo valido y no lo voy a calificar con ninguna propiedad. ¿Por qué no lo califico con la propiedad, por ejemplo, value? Porque yo no quiero devolver el valor de las celdas, quiero devolver el objeto range completo. Quiero devolver el objeto celdas de ese rango. Voy a ir a verificar si arrancamos en B2 y terminamos en J10. Efectivamente, estamos arrancando en B2, terminamos en J10 y esto hace referencia a todo el rango al que va a pertenecer el sudoku. Con esto en mente voy a inicializar la macro, es decir, voy a inicializar el índice para poder iterar cada una de las celdas vacías que se encuentren dentro de ese cuadrado de 9 por 9. Para ello utilizo al índice estableciéndolo el 1 para que él asigne ese valor a la cabecera y arranquemos en una celda posterior a la de la cabecera, que sería la 2, que en este caso sería la siguiente a la cabecera dentro de la referencia Z2 a Z82, que es donde voy a contener las celdas vacías de ese sudoku. Bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Voy a establecer un bucle con la estructura de control for each, fíjate así, for each, en donde coloque el valor de la celda o el valor de la variable que va a contener la celda, que sirve como iterador, que en este caso sería la celda sudoku, fíjate, en donde voy a recepcionar una por una las celdas de este rango. Entonces le digo for each celda sudoku o celda sudoku. Por favor, utilicemos esta variable como índice de iteración o como variable que va a recepcionar celda a celda dentro del rango que se encuentra en el rango sudoku. Voy a ponerlo así, rango sudoku, le doy un enter. ¿Y qué es lo que hace esta estructura de control cíclica o estructura de control for each? Toma cada uno de los elementos que tengo cargados dentro del rango sudoku que va de B2 a J10 y empieza a arrojarle en cada ciclo tras ciclo un elemento a esta otra variable que va a ser del mismo tipo, que va a ir conteniendo una celda, otra celda, siempre una al tiempo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, por ejemplo la 79, la 80 y la 81. Todas esas celdas las va a ir a contener aquí y todas van a pasar por esta variable de objeto que siempre va a cargar un solo elemento. Entonces, ya lo último, voy a establecer la finalización de la estructura de control next del for each next con que pase a la siguiente celda del sudoku, es decir, le digo next celda sudoku y luego fíjate que ahí estoy cerrando la estructura de control. Aquí iniciamos la estructura de control y aquí finalizamos la estructura de control. ¿Qué le voy a decir dentro de la estructura de control? Que tomemos una decisión. ¿Por qué una decisión? Porque necesito validar cuáles de esas celdas se encuentran vacías. Es decir, necesito ingresar a la propiedad value y verificar si dentro de esa celda hay un vacío o bien hay un valor ahí colocado, es decir, un valor numérico. Un vacío me sirve, entonces le voy a decir con la estructura de control if then else, si el valor de la celda de sudoku que va a cargar en cada ciclo una celda del sudoku, vamos a ponerla bien, punto value es igual a un vacío. En caso de que sea así, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar la variable iteradora del índice, en este caso índice, va a ser igual a índice más 1,
que le sume una unidad porque vale 1 y si encontró una celda vacía, quiero que la volque en la siguiente después de la cabecera desde el rango que está contenido en la columna Z. Es decir, arrancamos en la fila 2. ¿Cómo hacemos referencia a la columna que está haciendo o que va a servir como contenedor de las celdas vacías? Fíjate, aquí la columna. Yo puedo empezar a contar olímpicamente, también aquí el número de columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, pero si no quieres hacer ese conteo, utiliza la función columna. Rápidamente, luego la borramos para detectar cuál es el número de esta columna. Fíjate, el 26. Obviamente este sería la 27 porque es la columna que está al lado. Suprimo el valor de momento, vuelvo al entorno de desarrollo. Ya sé que voy a arrancar en la columna número 6 y le voy a decir hoja 1.cells, otra manera de referenciar un rango de celdas. Quiero que me coloques un valor allí y el valor que tienes que colocar en la dirección que tienes que colocar se encuentra contenido dentro de la variable del índice iterador del for each o de ese for each next que está iterando cada una de las celdas vacías y la coloques dentro del parámetro row index, es decir, quiero que empieces a colocar en un valor de la celda que está identificando el índice de fila y que va a corresponder con el índice que estoy calculando dentro del bucle para que vaya para que lo vaya asignando dentro de todo el rango de la celda Z2 a Z82 que va a ir iterando cada uno de los elementos. Bien, ¿en qué columna? Siempre va a ser constante sobre la columna 26. Entonces yo le digo con la propiedad cells, vaya apunte a un rango que se encuentra en la celda del índice de fila, por ejemplo, número 2 para la primera celda vacía, número 3 para la segunda celda vacía, número 4 para la tercera celda vacía, etcétera, desde la columna 26. Y en cada una de esas celdas, en la propiedad value, quiero que asignes un valor específico. Quiero que asignes el valor que se encuentra contenido dentro de la variable iteradora, pero la referencia de celda, es decir, utilizo la variable de objeto celda sudoku, vamos a ponerlo así, y luego llamo a la propiedad dirección. La propiedad dirección me va a colocar una referencia de celda como de tipo absoluto y yo la quiero como del tipo relativo. Entonces, en el parámetro o argumento llamado row absolute le voy a colocar que no quiero que me ponga el símbolo del dólar en la referencia de fila como absoluta y el símbolo del dólar como referencia absoluta de la columna. Le coloco false, false, le doy un enter y yo espero que esta instrucción me coloque la referencia de la celda vacía en esa columna. Tienes que estudiar un poquito la macro, no es complicada, de hecho no es complicada y es muy fácil de entender y muy fácil de implementar, perdón, te la estoy explicando, pero recontra al detalle para que no te vayas a perder. Y justo la celda que se encuentra al lado, que sería en este caso la que me va a determinar qué valor yo terminé asignando, si el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, del quinto, el sexto, el séptimo, el octavo o el noveno, de los posibles valores válidos que puede contener una celda vacía según el modelo que estamos consumiendo aquí, pues obviamente necesito inicializarlo esta columna con el valor de 0, porque todavía no he empezado a resolver el sudoku. Entonces, ¿qué valor asignaste, por ejemplo, para la celda vacía B2? Pues ninguno, porque todavía no he resuelto. Entonces, de momento, lo pongo como valor de 0 porque la otra macro va a ser una variación sobre esta columna. Entonces vengo nuevamente al F11, al entorno de desarrollo y voy a apuntar directamente a la hoja 1.cells, la que se encuentre en el índice iterado del bucle for each next, pero en la columna 27 y quiero que le apliques la propiedad value y asignes un valor de 0. No necesito más. Eso es todo. Ah, bueno, sí necesito algo que es colocarle un colorcito. De hecho, le podemos colocar un color a la celda de una antes de iterar, por ejemplo, la variable índice, porque, pues, bueno, no es relevante, pero lo puedo hacer aquí antes para que este bloque se entienda mucho mejor. Y le vamos a colocar un valor a la celda sudoku, por ejemplo, un color de relleno. Para ello, voy a apuntar al nombre de la celda o de la variable que me carga la celda que estoy iterando, que se encuentre vacía, celda sudoku.
y en este caso llamo a la propiedad interior. ¿Qué quiere decir la propiedad interior? Pues el relleno de la celda, el interior de la celda, y posteriormente llamo a la propiedad color, que es la que le asigna un color, y mediante la función RGB, que quiere decir red, green and blue, le voy a colocar una gama de colores. De hecho, le voy a colocar aquí un vacío para ir a capturar la gama de colores de este color de verde. Perdón. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a colocarme aquí dentro de esta celda vacía, vengo aquí al botecito de pintura y es 131, 226, 142. Perfecto, 131, 226, 142. Discúlpame, lo estoy repitiendo mentalmente para que no se me olvide. Le voy a colocar función RGB, en rojo ponme por favor 131, 226 y el último creo que era 142. Bueno, ahí tiene que salir un tonito de verde. Fíjate ahora lo que vamos a hacer. Vamos a correr esta macro una primera vez. Vamos a correrla para ver qué carajos hace esto que yo acabo de escribir y que te acabo de explicar. Pero antes de esto voy a darle aquí al disquito de guardar para que esto no se vaya a atrofiar y voy a colocar la celda activa aquí. Fíjate. Todo esto son fórmulas. Aquí hay una fórmula que hicimos el video anterior, otra fórmula que hicimos el video anterior, otra fórmula que hicimos el video anterior y otra fórmula que hicimos el video anterior. Y aquí vamos a crear más fórmulas, pero necesito que la macro me rellene estas celdas con valores válidos y vamos a crear más fórmulas ahorita dependiendo de lo que la macro me ponga aquí. Por eso es la macro que hace la precarga al modelo, carga los datos al modelo de datos. Entonces yo vengo a programador, fíjate, y aquí en programador voy a utilizar este comando llamado macros y fíjate que aquí aparece la única o penúnica que yo he escrito. Paso 2, cargar modelo. Le voy a dar clic en ejecutar, pero antes de hacerlo le voy a quitar el color a esto para ver si lo del color funciona. Le voy a decir sin relleno y lo que tengo que hacer es detectar las celdas vacías y ponerles un color. Vengo a programador, nuevamente macros desde el grupo código, tomo la macro, la selecciono y le digo ejecutar. Fíjate, aquí me dice un error, next sin for. Entonces aquí estoy haciendo un next, celda sudoku, vamos a ver qué carajos hice, celda sudoku, for each, estoy cerrando obviamente esto, vamos a ver qué hice. Paso 2, cargar el modelo, esta es la macro completa, 3 instrucciones, le dice un for each en celda sudoku, creo que esta no es la variable de objeto, de hecho vamos a colocarla así, control C, vamos a pegarla de momento por aquí, celda sudoku, le voy a dar detener el depurador, yo esperaría, aquí no finalicé este en if, por eso me está generando el problema, esto no es el iterador, el problema está justo aquí, mira, después de terminar esta última instrucción, no finalicé este bloque if de else, míralo, lo tengo acá, entonces coloco en if y listo, ya finalicé el bloque y yo espero que ella funcione correctamente. Perdón, vuelvo otra vez al entorno de desarrollo, fíjate, le quité el color, vengo a la pestaña programador, grupo código, macros, cargar modelo, clic en ejecutar y esto corre a la perfección. Voy a volverlo a correr una vez más, vengo aquí, le quito el relleno, sin relleno por favor y voy a volver a cargar los datos. Fíjate, esto tiene que borrarse primero. Imagine que ya resolví uno, esto quedó acá, entonces tengo que borrarlo para que la macro vuelva e inicialice el modelo con un nuevo sudoku que va a contener celdas vacías y va a contener celdas llenas. Programador, macros, cargar datos al modelo, ejecutar, hizo toda la carga, fíjate. ¿Y cuántas celdas vacías tengo? Fíjate, tengo tantas celdas vacías. Tengo aproximadamente 43 celdas vacías. Obviamente esto yo lo puedo calcular con una fórmula para determinar, de hecho, para determinar si esta cantidad de celdas puedo pasarla a una macro para poder reducir la cantidad de ciclos de la macro que va a ser la resolución. Claro que sí, para eso creé este campito que se llama cuántas celdas vacías existen. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Pues escribiendo una fórmula, como todo dentro de Excel, que es abstrayendo el modelo de datos, y bien sea utilizo macros o fórmulas o herramientas que se encuentran dentro de la aplicación para darle respuesta a ese modelo y resolverlo, que básicamente para eso es que utilizamos la hoja de cálculo. ¿Cuántas celdas vacías existen dentro del rango? Fíjate, muy sencillo. Necesito aquí comparar todo el rango que va a estar contenido desde Z2
a Z82, que son todas las posibles celdas que pueden contener celdas vacías. Si todo el Sudoku tiene celdas vacías, pues obviamente tengo las totales 82 celdas llenas con todas las referencias que ellas o a las que ellas apuntan. Como no tengo sino un poquito menos de la mitad, así como yo estoy viendo acá, pues entonces necesito contarlas. Fíjate, voy a colocar la celda activa aquí, bajo con control hacia abajo y luego yo sé que estamos sobre esta columna. Ahí está la Z82, creería yo, seleccionada, y presiono control shift y luego hacia arriba me selecciona la última, luego control shift hacia arriba y le quito una para no contar la cabecera. Fíjate del cuadrito que me aparece aquí, dice 81F por una C, quiere decir 81 filas por una columna. Ahí seleccioné bien el rango y está cargado dentro de esta celda. Le voy a decir, dime por favor cuáles de esas celdas son diferentes a vacío, y fíjate que al evaluar con F9 estoy devolviendo verdadero, 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 y a lo último para las vacías, falso, 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 que literalmente serían las celdas que están llenas dentro del Sudoku. Las que marcan verdadero son las que están vacías. Control Z, llamo a la función suma producto, que es una función bastante útil para contar valores lógicos, cierro, multiplico por 1 para convertir cada uno de los valores lógicos en una matriz unitaria o una matriz de unos y ceros. Fíjate, un 1 es un verdadero, un 0 es un falso, y posteriormente sumo toda la matriz y me da que son 43 celditas las que se encuentran vacías dentro del Sudoku. ¿Listo? Vamos a ponerle un colorcito de rojito para que esto se vea bonito y le vamos a colocar, bueno, dejémoslo así, le iba a poner negrita, pero bueno, ya sabemos que son 43 celdas. Cada vez que yo cargue un Sudoku nuevo, él me va a contar cuántas celdas vacías existen dentro del Sudoku. Cada vez que yo corro la macro, esto va a cambiar. Y la fórmula, como apunta a toda la columna de los posibles 81 elementos, él va a saber cuántas celdas existen vacías. Y yo le digo, listo, esto literalmente es lo que quiero. Voy a tomar todo el conjunto de valores, voy a bajar aquí, mira, hasta la 82 y me voy a mover a esta columna y voy a tomar estos datos y los voy a alinear directamente aquí a la izquierda para que no me pierda aquí cuando esté escribiendo la fórmula. Obviamente hice una pequeña alineación que la macro va a respetar también, simplemente es para determinar este valor en contra de este valor, cuál es el valor que estoy tomando, y no se ve aquí y luego se vea por acá y no haga referencia bien al nombre de la columna. Algo meramente estético, que si no lo quieres hacer pues no lo haces, yo lo hago, lo alineo para poder tener contexto de toda la información. Perfecto, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a escribir una fórmula dentro de esta celda que detecte cuáles son los valores válidos, fíjate los valores válidos de los números del 1 al 9, por ejemplo, para todas las referencias vacías. Esto lo vamos a lograr con otra fórmula. En este caso, yo podría colocar aquí de manera manual, pero la idea es que esto se haga en automático cada vez que yo corro la macro. ¿Cuáles son los números posibles para la celda vacía que se encuentra en la referencia B2? Fíjate que aquí B2 me dice que los números válidos son 1, que es un valor válido, y 7, que es otro valor válido. Para la celda D2, que sería esta otra, números válidos 1 y 7. Para la celda E2, la cual tengo aquí, los números válidos son 7 y 8. Entonces, para la celda E2, los números válidos son 7 y 8. ¿Cuántos números válidos tengo? 2. ¿Cuáles son? 7 y 8. Para esta, el 1 y el 7. Para esta, el 1 y el 7. Fíjate que aquí tengo 4. Por ejemplo, para la celda vacía E3, aquí tengo la E3. ¿Cuántos números válidos tengo? 4 posibles. ¿Cuáles son? Son el 4, el 5, el 7 y el 8. Entonces, para la E3 coloco 4, 5, 7 y 8. Listo, la fórmula tiene que calcular cuáles son los números válidos que le van a corresponder a cada una de las celdas vacías. Y este modelo se va a encargar de detectar cada vez que yo coloque un valor o la macro ponga un valor en resolución, cuando esté corriendo la macro de resolución o la macro que calcula el resultado o que lo genera, esto dinámicamente va a ir cambiando y acorto el tiempo para obtener una posible solución válida de este Sudoku, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una fórmula bien particular, no está difícil, está un poquito larga, y aquí voy a colocar de antemano que pueden existir miles y miles de formas de solucionar esto con fórmulas. No tengo ni siquiera duda de eso.
Una persona podría decir, yo te la saco en 3 líneas, yo te voy a decir válido, pero yo voy a utilizar la mía, la que yo logro entender, la que yo logro dilucidar para poder darle respuesta a este modelo. Si tú tienes una mejor, obviamente postéala allí en la caja de comentarios de este video, que con gusto las personas que están viendo el video pueden copiar esa fórmula y la reutilizan en ese rango para ahorrar muchísimo más tiempo en el procesador. Te voy a explicar la mía. Voy a utilizar a la función LED. La función LED, como ya lo dije, me sirve para crear nombres y asignarle valores, como lo he dicho en muchos videos del canal. Creo nombres, le asigno valores y luego construyo un cálculo con el último argumento posible de la función LED, acortando mucho más el tamaño de una fórmula, pero el procesamiento también de la computadora al calcular una sola vez cada partecita de una fórmula que pueda ser repetitiva, cada fragmento que pueda ser repetitivo. Necesito identificar cuántas celdas vacías tengo, entonces voy a crear un nombre que se llame celdas vacías y del mismo modo no voy a apuntar a esto porque obviamente pues sí tendría razón apuntar a esto, pero lo voy a calcular con este mismo método, con la suma producto. Podría calcularlo, pero como esta va a ir cambiando, voy a generar un recálculo adicional que no vale la pena y que prefiero que solo exista aquí dentro de la función y se recalcule dentro de la fórmula y la función para no tener que acudir a esta referencia cuando ella valga un vacío. Entonces la voy a calcular directamente acá. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente tomando el rango de la Z2 a la Z82. Fíjate, voy a tomar nuevamente todo el rango de la Z2 a la Z82. Lo copio, fíjate, o lo selecciono con Control Shift hacia abajo. El método más rápido para no irme hasta el fin del mundo es bajar por esta columna y luego subir por la otra y allí lo tengo y utilizo a la función suma producto, abro un paréntesis, le pregunto aquí, dime cuáles de ellas son diferentes a un vacío, cierro, multiplico por 1 y listo. Le doy una coma y saltamos al siguiente parámetro de la función LED. Yo espero que suma producto me devuelva el valor de 43 y lo cargamos dentro de este nombre llamado celdas vacías que voy a utilizar obviamente dentro del siguiente paso de la función LED que voy a cargarle a otro nombre. Necesito ahora en el cálculo de esta función LED crear o generar el resultado mediante una función de iteración por filas y columnas llamada archivo McArray, la cual procesa un lambda interno con un conjunto de filas y columnas que yo le asigne para que ella vaya validando en cada una de las columnas cuáles son los valores de salida de números válidos que puede conseguir para cada conjunto o para cada jueguito de celdas vacías que existan dentro de la columna de Z2 a Z82 que se encuentren vacías y que no valide celdas llenas. Entonces, archivo McArray me está pidiendo, quiero crear una matriz, o ella me está preguntando, yo te voy a crear una matriz, dime por favor, la matriz cuántas filas va a contener. Yo le voy a decir, la cantidad de filas que va a contener son las que me devuelve el nombre de las celdas vacías, que en este caso van a ser 43, en otro sudoku pueden ser 50, en otro sudoku pueden ser solamente 10 o 15 o 20, las que sean. Es decir, un valor que oscila de 1 a 82, dependiendo de la complejidad del sudoku y del que tú le cargues al modelo. Esto resuelve cualquiera sudoku que tenga una respuesta válida. Le doy una coma. ¿Sobre cuántas columnas la quiero hacer? Pues tengo 9 números posibles de salida, del 1 al 9. Entonces le coloco en la cantidad de columnas que van a contener las etiquetas de los números, le pongo el valor de 9. Y posteriormente cargo el lambda de esta función llamada archivo McArray y creo el parámetro de fila que va a reseccionar cada uno de los números de este conjunto de valores numéricos que yo le pase aquí como un valor numérico de 43, le va pasando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 43 y posteriormente creo el parámetro de columna que va a ir cargando los números del 1, 2, 3, 4 hasta el 9, etcétera. Y voy a hacer algo en el cálculo de esta función lambda con estos dos variables que están actuando aquí como parámetros de esa función, que es básicamente pues toda la lógica que voy a utilizar para poder detectar los posibles valores numéricos válidos de cada una de las celdas vacías del rango que se encuentra en Z2 hasta Z82. Aquí voy a crear otro conjunto de nombres, entonces creo un LED interno y empiezo a crear los nombres. ¿Qué voy a hacer en el primer paso de este LED? A calcular cuál es el valor, fíjate cuál es el valor
de la celda que estoy iterando con archivo macarray. Si estoy iterando este primero, entonces sería la referencia B2. Si estoy iterando el segundo, la D2. Si estoy iterando el tercero, la E2 o la J2. Es decir, necesito detectar mediante el primer paso del let interno cuál referencia del sudoku estoy iterando, que sean referencias válidas que se encuentren vacías. Entonces voy a crear un nombre que se llame el valor buscado, porque necesito buscarlo luego dentro de esta columna y devolver toda esta matriz resultante. Esto lo voy a lograr rápidamente, pues con la función índice en el valor buscado le voy a cargar el retorno de la función índice, en donde yo tome nuevamente el rango de Z2 a Z82 y le digo devuélveme el valor que está iterando el índice de la función archivo macarray a través del parámetro de fila y le digo sácate por favor el parámetro de fila mediante el valor de iteración de archivo macarray. Si archivo macarray está iterando el valor número 1, saca B2. Si está iterando el valor número 2, saca D2. Si está iterando el valor número 5, saca 1, 2, 3, 4 y 5, sacaría B3. Y ese valor de B3 se carga dentro de este nombre como valor buscado. Y luego ese valor buscado yo lo voy a buscar dentro de otra matriz para devolver un rango de valores posibles. Es decir, necesito crear otro nombre que se llame, por ejemplo, rango de números válidos. Le vamos a poner así para que me quepa. Rango de números válidos o rango de válidos que va a contener el rango de celdas que son posibles candidatos y van a contener los números válidos que yo posteriormente voy a sacar. ¿Cómo logramos esto? Con otra función, pero esta vez de búsqueda y referencia, que se llama buscar X. Tú puedes utilizar buscar B, también puedes utilizar buscar B, pero yo voy a utilizar buscar X porque es mucho más rápida. ¿Qué valor voy a buscar? Pues voy a buscar el valor que acabo de encontrar con la función índice para el iterador de archivo macarray en el parámetro de fila, que en este caso sería el valor buscado. Le digo función buscar X, búscame ese valor de referencia que estoy devolviendo con las celdas vacías dentro de esta columna que también está devolviendo con una fórmula un montón de elementos. Recuerda que esto es un rango de desbordamiento que creamos con otra fórmula, por tanto si yo aplico el símbolo de numeral, pues obviamente apunto a todo el rango de desbordamiento y le voy a decir si lo llegas a encontrar y que obviamente tienes que encontrarlo, devuélveme el valor de la matriz que va a contener los números válidos y los números no válidos. De momento me la voy a traer toda. Esto es una fórmula que está desplegando toda una matriz completa de 81 filas por 9 columnas que va a ir detectando los posibles valores válidos y no válidos que se le pueden asignar o que le van a ser asignados o que posiblemente pueden ser asignados a cada una de las referencias de celda. Eso es otro rango de desbordamiento. Pongo el símbolo de numeral, fíjate cómo hace referencia a todo el cuadrado, vengo y cierro y listo. Yo espero que la función buscar X encuentre el valor del índice, por ejemplo, en B2, lo busque dentro de esta columna y luego me devuelva toda la fila completa con los posibles números válidos. Y eso lo voy a cargar dentro de un nombre que se llama rango de válidos, que de momento va a contener pues números válidos y números no válidos. Es decir, va a contener valores numéricos válidos o no válidos. Ahora bien, le voy a decir, quiero que con estos elementos que contienen n's y b's, en donde una n es un número no válido y una v es un número válido, me devuelva los valores numéricos para los que hagan referencia solamente las b's, que marqué aquí con formato condicional. Entonces creo un nombre que se llame, por ejemplo, rango de números para que me los devuelva y seguidamente utilizo a la función sí y le digo deme por favor o compáreme por favor el rango de números válidos y no válidos y dígame por favor cuáles de ellos son iguales a una V pequeña, como le decimos aquí en Colombia, o una V como realmente debe decírsele y como se dice según la lengua o la Academia Española, creo que es la V. Si ese valor o si este conjunto de valores coincide en algún punto con una V, entonces se va a evaluar la matriz como verdadera.
Quiero que me devuelva entonces el valor numérico asociado a cada uno de los elementos de números válidos de esa matriz. La función sí va a retornar un valor, fíjate, para falso no pongo nada, cierro la función, le doy una coma y luego proceso este rango de números con un montón de valores falsos. Por ejemplo, aquí voy a arrojar 1, falso, 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 7, falso, falso, una matriz completa que va a contener esos elementos para la celda B2, que es la que estoy devolviendo en un punto determinado. Utilizo a la función k.décimo punto menor para irlos devolviendo en orden de menor a mayor y le digo, quiero que me iteres por favor el rango, ahora sí, de números que va a contener esa matriz y valores de falso y quiero que me traigas el parámetro de la columna número 1 hasta la 9, si es que encuentras 9 elementos posibles. ¿Dónde estoy encontrando eso? En el parámetro del iterador del número de columna de la función archivo macarray que está corriendo dentro del cálculo de este LED externo. Cierro a k.décimo menor, k.décimo punto menor, eso es todo lo que necesito de momento. Fíjate. Ahora voy a cerrar a la función LED, este sería el cálculo de esta función LED interna y luego lo cerré con este paréntesis de cierre, cierro al lambda interno de archivo macarray, cierro archivo macarray, cierro al LED externo, evalúo con enter y como por arte de magia voy obteniendo los valores numéricos y un montón de valores de falso que esta fórmula o esta celda a través de la fórmula no es capaz de mostrar y tampoco me interesa que los muestre. Entonces le voy a quitar este conjunto de paréntesis y le voy a decir aquí, si eso llega a devolver un valor de error o un valor de falso o un valor que no coincida, quiero que apliques a la función si.error, evalúes cada una de esos valores de salida y listo, le coloques un vacío. Nuevamente cierro la función LED, cierro la función lambda de archivo macarray, cierro archivo macarray, cierro la función LED externa, evalúo con enter y como por arte de magia ya tengo los números válidos. ¿Cuántos valores válidos tiene la celda B2? Pues 2. ¿Cómo hago para devolver este número aquí? ¿Cómo hago para devolver este otro número aquí de 2? ¿Cómo hago para devolver, por ejemplo, aquí 4 en esta celda? ¿Cómo hago para devolver aquí 3 en esta celda? Pues lo voy a consumir mediante un by row. El by row se encarga de procesar una matriz existente, que en este caso va dada por filas, una matriz que va a contener muchas filas y muchas columnas. La función by row la procesa por filas y la vamos a colocar dentro de una función lambda, es decir, tomo el parámetro de fila que me exige lambda crear, que en este caso iría a pasar fila a fila, y le digo mediante ese cálculo de la función lambda interna, por favor, con la función suma producto, que es lo mismo que yo hice aquí, pero lo voy a hacer por filas, dime cuáles de esos elementos de fila son o cuáles de esos elementos de celda que se encuentran dentro de cada una de las filas son diferentes a un vacío. Cierro, multiplico por 1, cierro la función suma producto a la función lambda de by row y a la función by row y ¡prup! Como por arte de magia, obtengo el resultado, fíjate, de cada uno de los valores. Aquí tengo 4 posibles valores, que serían estos 4. Aquí serían 4 posibles valores, que serían estos 4. 3 valores existentes. Y así se va generando toda la matriz. Esto lo voy a tomar completito. Vamos a ponerlo aquí en esta columna, control shift hacia arriba y vengo y lo selecciono y le digo colócalo aquí en el lado izquierdo. Vengo aquí hacia arriba. Ahí tengo la fórmula del despliegue. Esto ya está centrado, creo que sí. Y ahora voy a centrar todo esto, pero desde la última, que creo que es la AD. Vamos a ver dónde estoy ubicado. Creo que es aquí la AD. Vengo y selecciono todo hacia arriba. Lo selecciono con el mouse y vengo y lo centro. Trum, y luego subo y ya tengo los números dentro de cada una de las grillitas centrados. Listo. Vamos a correr la macro una vez más. Dejamos para el siguiente video la macro de resolución. Y yo espero terminar con esto todo el conjunto de tutoriales para dar respuesta a su petición de cómo hacer un modelo inteligente que se haga a través del método de backtracking para poder hacer la resolución de un sudoku en menos de 5 o quizás 10 segundos. Vengo aquí a la pestaña programador, voy a borrar nuevamente esto para que se vea. Sin relleno, por favor. Aquí vamos a cargar el sudoku tal cual como nosotros necesitemos. Y le digo, por favor, carguemos los datos de este sudoku a este modelo, al modelo que va a consumir el conjunto de fórmulas para generar los números posibles y entregárselo a la otra macro que va a hacer la resolución. Ejecuto
y fíjate cómo lo hacemos bien rapidito, detectando con la fórmula todos los números posibles, tal cual como tú lo viste. ¿Listo? Entonces, para no alargar tanto este video tutorial, te termino por dar las gracias a ti, a todos los miembros del canal, en especial a los miembros del canal por mantener este proyecto a través de su colaboración económica, a ti, querido amigo y amiga, por regalarme un like y un comentario, a todo el público en general, por apreciar profundamente mi trabajo, a todas las personas que se toman el tiempo de dejar un comentario, bien sea correctivo o bien de agradecimiento o bien con sus preguntas. Agradezco enormemente a todas las personas que se toman el tiempo de escribir un comentario agradeciendo el trabajo que hago a través de esta plataforma para que sigamos manejando Excel de una manera bien positiva que nos permita tomar los datos y transformarlos en información útil que nos permita tomar siempre excelentes decisiones. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Alguien me preguntó en el video anterior que para qué sirven las fórmulas. No sirven solamente para resolver un sudoku, sirven para resolver cualquier modelo que se te presente en el trabajo, modelo de investigación, un modelo, por ejemplo, de forecasting, un modelo de una proyección, un modelo, por ejemplo, de algún cálculo biológico o algún tipo de ejercicio en física, química o algún tipo de modelo en economía. Todo esto sirve, todo esto suma porque te permite tener un bagaje intelectual completo en donde tú planteas todo el consumo de esa parte lógica, abstraes lo que tienes que hacer, generas las restricciones y con un modelo bien planteado obtienes las soluciones en caliente y las obtienes a la velocidad del rayo, lo cual te permite dar respuestas a cualquier tipo de problemática como un profesional, sin equivocarte. Y si te equivocas, pues puedes aprender en el proceso, mejorar el modelo hasta que ya no lo hagas. Mis amigos, mi nombre es Andrés y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.